En el libro de Salmos, capítulo 104, verso 24 del libro de Salmos, dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmo 104, verso 24. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He ahí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Gracias te damos, Todopoderoso. Te adoramos, te exaltamos, potente Dios. Bendiga a las personas, Padre, que están en este lugar, que escuchan su palabra, y bendiga a las personas que la van a escuchar en diferentes lugares. Padre, te adoramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse. Salmo capítulo 104, verso 24 dice: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Aleluya. O sea, nos habla aquí de las obras de Jehová. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. O sea, Jehová ha hecho tantas cosas que es incontable. Lo que Jehová ha hecho es innumerable, como dice ahí. Y hiciste todas ellas, dice, con sabiduría. Así es, cada cosa tiene una ciencia enorme y la tierra está llena de tus beneficios. O sea, tanto bien que hay en la tierra es asombroso, ¿verdad? Y por eso es que dice: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Oh Jehová, o sea, cuando yo nací me impresionaba todo, bendito Dios. O sea, que yo siempre quería recordar las cosas que había vivido siendo pequeño. Y yo me acordaba de que yo tenía 2, 3 años. O sea, la memoria mía era que siempre me impresionaba todo lo que miraba. Y crecí impresionándome con todo, ¿verdad? O sea, me impresionaba las personas, dónde vivía y por qué había nacido yo. Me impresionaba desde pequeño la temperatura y me impresionaban tantas cosas. Cuando fui por primera vez a la escuela tenía miedo de estar en la escuela. Miraba a los niños, compañeros que gritaban y me asustaba a mí ver aquel montón de niños gritar. Todas esas cosas me impresionaban. Cuando ya empecé a estudiar, entonces empecé a ver y a interpretar un poco las cosas, poco a poco, pero uno va descubriendo, ¿verdad?, de que los seres humanos, nosotros nacimos como los animales aquí en esta tierra, sin dirección, ¿verdad? Nuestros padres, personas sencillas, nuestros padres sin dirección, sin educación, sin nada, no sabían qué hacer, ¿verdad? Y entonces uno experimenta, como dicen, a lo que salga, ¿verdad?, a lo que se venga, y uno experimenta un montón de cosas como angustias, terrores, que uno no puede preguntar ni nada y uno no tiene quien le dé respuestas. Y por eso Jehová a mí me llamó, ¿verdad?, porque siempre me impresionó todo lo que Jehová ha hecho. Son tantas cosas que Dios ha hecho que yo me quedo asombrado, ¿verdad? Y yo, gracias a Jehová que me hizo ver eso siempre, porque si no, creo que fuera como los demás seres humanos, porque uno se cría y lo educan y le enseñan cosas que son tonteras, mentiras, y lo entretienen pues en la escuela, en el colegio, en la universidad, le dan teorías y cosas así. Personas que no tienen nada de conocimiento de la vida del Creador, Jehová de los ejércitos, personas que no saben nada prácticamente. Nos dicen que nosotros venimos de un Big Bang que le llaman. Big Bang quiere decir una explosión
del universo, que venimos de una explosión, ¿verdad? O sea, imagínense una tontera tan grande que le enseñan a uno, y en la universidad lo enseñan como que es real que existió ese Big Bang y todo eso. O sea, se lo enseñan personas ignorantes eso a uno, ¿entiende? Y estar en la universidad y oír personas así, uno se asombra, hermano, oír científicos, ingenieros, gente que le da clases a uno, que uno les hacía preguntas y ellos se quedaban asustados, ¿verdad? Con que uno lo que les preguntaba. ¿Por qué? Porque a uno le meten un montón de historias y de cuentos, y por eso uno no puede vivir. Los seres humanos no pueden vivir. Jehová Dios es un Dios enorme, hermano, un Dios eterno, que imagínense que ni siquiera el ser humano puede ver la eternidad a causa de la mente tan pequeña que es del ser humano, porque el ser humano ha sido guiado por personas que tienen malos espíritus, o sea, personas con malos sentimientos, con malos deseos, personas con demonios, vamos a decir, han dirigido, han educado a la humanidad. O sea, nos desenvolvemos en un ambiente donde los espíritus malos le han mentido a la gente, y Jehová durante años ha estado tratando de guiar al hombre a entenderlo a él, desde que llamó a Adán. Aquel hombre antiguamente, ¿verdad? Como nosotros nos enseñaban que la tierra solo tenía 6,000 años, ¿verdad? Y que 6,000 años, y que Dios creó los cielos y la tierra en 6 días, y el 7º día reposó. Y en verdad la tierra tiene millones de años, ¿verdad? Millones de años. Los seres humanos tienen años y años de estar aquí, muchos años. Los seres humanos tienen millones de años de estar acá. Pero nos han metido un montón de mentiras y de cosas, ¿verdad? Y en la educación, y en la universidad, y en la escuela, en el colegio, ¿verdad? Que descendemos del hombre aquí, que descendemos del hombre allá. Hermano, Dios creó al hombre con una sabiduría y con una pericia enorme, enorme, que yo me quedaba asustado cuando iba creciendo, iba viendo todo. Yo hacía 1000 preguntas y nadie me podía responder, y preguntaba sobre mis sentimientos, mis emociones, mis deseos, mis angustias y todo eso, y ni aún las personas que estudiaban psicología podían responder. Yo decía, Dios, y le tuve que preguntar a Jehová Dios, ¿verdad? Entonces tuve que entregarme a Jehová Dios y empezarle a hacer pregunta por pregunta a Jehová Dios, hasta que Jehová Dios empezó a contestarme una por una. Y hermano, y Jehová Dios es un Dios, oiga bien, eterno, un Dios increíble. Imagínense que el ser humano ni siquiera no puede ver la grandeza de Dios, solo que pueda estudiar cómo funciona el universo, que el universo es una cosa asombrosa. Que imagínense que las distancias se miden en años luz, ¿verdad? En 8 segundos luz, en segundos luz, en minutos luz, en horas luz. O sea, de la velocidad de la luz depende, oiga bien, la luz, una cosa tan rápida. Imagínense que con eso es la única forma de medir la distancia de la grandeza de Dios. Y esa distancia se mide el tiempo. Oiga bien, se mide el tiempo, y el tiempo de Jehová es eterno. O sea, no ha existido ningún Big Bang ni nada, hermano. Jehová ha creado cada cosa con su sabiduría. Cada cosa. Por eso yo me preguntaba que por qué las aves tenían colores, ¿verdad? Que los colores bien definidos en las aves. Que yo cuando miré por primera vez una guacamaya, que antes uno no podía ver todo eso tanto como se ve ahora, todo es fácil de verlo. Y miraba los colores tan definidos y tan precisos, tan exactos, que cómo le pueden meter a uno que todo eso fue por una evolución y que todo eso evolucionó. La evolución existe, pero solo quiere decir cambios y transformación de algunas cosas, ¿verdad? Pero le hacen creer que nosotros descendemos de una célula, así.
Oiga bien, un montón pero de tonteras que uno le enseña en el colegio y en la universidad, y uno se asombra, y hasta que Jehová me hizo ver claramente que el hombre es totalmente ignorante. El ser humano son criaturas ignorantes totalmente, hermano. Es increíble que los seres humanos no pueden ver esa grandeza de Dios. Y como le explico, imagínense, miden el tiempo con la luz, con la velocidad de la luz. Y es una cosa asombrosa. Imagínense un Dios que no tiene ni principio ni tiene fin. Que Él mismo dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Quiere decir que Jehová es eterno. O sea, el tiempo del ser humano es tan corto, tan limitado. Y Jesús vino y Él dijo, porque de tal manera ese Dios llamado Jehová amó al mundo, que mandó a Jesucristo, que si alguien seguía lo que Jesús decía, tenga vida eterna. No se pierda, no se muera, sino que tenga vida eterna. Óigame bien escrito eso ahí. Y ningún cristiano lo entiende. Es increíble, ¿verdad? Y la gente se lo sabe de memoria. Yo miraba que todo el mundo se sabía de memoria ese texto desde que yo estaba en el colegio. Y miraba el montón de cristianos ahí. Y los miraba cómo oraban, cómo lloraban, cómo hacían todo, los ritos cristianos y todo. Yo me quedaba asombrado porque los seres humanos no ven la grandeza de Dios. Yo miraba que cómo encaja uno en el tiempo, cómo encaja en la vida, cómo encaja uno en la comida que uno se come, cómo duerme, cómo encaja todo, cómo podemos vivir, cómo los peces pueden tener variedad de colores y de todo. Y que todo encaja y que el planeta funciona, y le hablan de que el planeta se está calentando y todo eso son cuentos para asustar al ser humano. O sea, son espíritus malos asustando a los seres humanos. Y que Dios va a destruir. Imaginen cristianos hablando de que Dios va a destruir este planeta. Si este planeta tiene millones de años de haberlo hecho Dios, y ha puesto el ser humano aquí para que viva. Oiga bien, mandar a Jesucristo a explicar que puede vivir el hombre y el hombre no entiende. Es increíble. Y por eso yo decía a Dios, cada pregunta yo se la hacía a Dios, porque existía la pobreza, porque existía la riqueza, porque existía esto. Y uno ve el ser humano totalmente irracional, hermano, irracional. No le digo que a mí las primeras personas que yo estudié eran mis padres, cómo hablaban. Yo oía a mi madre hablar y la oía hablar y la oía que regañaba, y regañaba sin sentido, sino que solo regañaba. Yo me preguntaba que por qué ella era así, ¿verdad? Y como cuando yo iba al campo y miraba que los jóvenes gritaban, se enojaban, peleaban, yo me preguntaba si está divirtiéndose, ¿cómo se va a enojar? Yo me preguntaba todo eso, ¿verdad? Que por qué las personas dicen que están disfrutando de algo y están enojados, ¿verdad? Y entonces eso me asombraba, ¿verdad? ¿Por qué los seres humanos no han podido entender a Jehová Dios? Y por eso dice este texto, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Es increíble cuánta cosa. Imagínense cómo Jehová nos hizo a nosotros. Cómo Jehová nos hizo a nosotros. Que a uno le enseñan que lo hizo la mamá, que mi mamá me dio la vida. Óigame bien, cuánta ignorancia es la que le dan a uno desde pequeño. Cuánta ignorancia. Los seres humanos se desarrollan con una falsa educación hecha organizada por los espíritus de astucia, de maldad, de engaño, ¿verdad? Y por eso Jesús vino y se desenvolvió un ambiente así, y Él decía generación de víboras, porque era un ambiente donde la gente muestra su demonio cada uno busca demostrar su propio espíritu malo, a ver quién tiene más astucia de todos lo que la gente muestra. Y eso me asombraba a mí porque miraba a los compañeros en la escuela que eran bien violentos, bien enojados, miraba en el colegio eso, que por qué las personas eran tan enojadas. Y yo lo que quería sentir era
Yo lo que sentía era amor por la gente. Yo me preguntaba que por qué yo sentía tan diferente a lo que las demás personas sentían, ¿verdad? Y como le explico, sentí un conjunto de emociones, de pensamientos y de sentimientos que solo Jehová me pudo contestar, ¿verdad? Solo Jehová me pudo contestar. Y por eso yo me hacía amigo de personas así, que supuestamente eran intelectuales, y estas personas, decía yo, voy a aprender de estas personas, y me daba cuenta que esas personas no sabían absolutamente nada, solo tenían el membrete o que impresionaban a la gente con decir que eran estudiosos, que tenían títulos, ¿verdad? Y eso era lo que me hizo buscar más y entender a Jehová Dios y ver cómo Jehová nos hizo. Por eso cuando Jehová me despertó para eso y me preparó y Él me enseñó, me preparó para vivir. Los seres humanos no se preparan para eso. Los seres humanos se preparan como los animales solo para estar un tiempo aquí y morir, o sea, solo pasan, como dicen, buscando y buscando la riqueza, como los animales, pues, ¿verdad? Como los peces que buscan comer y comer y comer y engordar nada más y ya estuvo. Y no piensan que pueden vivir, que hay un Dios que es eterno, que Él habla de la vida eterna. Y el hombre no lo puede entender. Y por eso cuando Jehová me llamó y Él me decía, vas a hacer esto, vas a hacer esto. Y yo como le decía a la gente de que Jehová era el que me hacía ver las cosas. Y por eso Él cuando me llamó para hacer este trabajo de la iglesia, eso me asombró y me decía, tienes que tener mucha paciencia en medio de esta generación, porque es difícil enfrentarse a cuánta persona que no sabe ni cuál es su mano derecha ni su mano izquierda, ¿verdad? Cosas que uno impresiona. Los seres humanos tienen problemas por eso, porque los seres humanos no razonan, ¿verdad? Por eso cuando la palabra habla como Jesús vino y Él daba explicación de que los seres humanos, para poder ver, decía Él, ¿verdad? Como le dijo, por ejemplo, a este hombre en el capítulo 3, mire, uno de los mejores hombres de esa época era Nicodemo, como dice el capítulo 3, verso 1. Mire cómo dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Ahí está, ¿no? Imaginen, las mejores personas estaban ahí cerquita de Jesús y lo que querían era saber. Y decía, entre los judíos, mire, un principal de los judíos, un príncipe, vino a Jesús de noche y le dijo, rabí o maestro, ¿verdad? Sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mire, ahí lo dejó al lado a este hombre. Ahí, o sea, este hombre estaba dormido, o sea, se nació como nace una pulga, como nace un piojo, así sin razonar. Y por eso le dijo, ¿verdad?, que estas señales, dice, si Dios no está con él, él se impresionaba por Jesús. ¿Cómo Jesús era? Porque Él hacía señales y Jesús es Jehová, le vino a explicar la vida a la gente. Jesús es eterno, Jesús ha sido eterno y siempre es Jehová Dios, pero no lo puede interpretar el ser humano. Imagínense que aún las iglesias no pueden diferenciar entre Jesús y Jehová, y es el mismo, Jehová Dios. Por eso dice que Jehová vino al mundo, Jehová en el principio era el verbo, y le habló a los hombres y le dijo, por ejemplo, a Nicodemo, que de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahí está, mire, eso fue lo
que de las cosas que más me impresionaron cuando yo tenía 17 años, yo decía ver el reino de Dios, nacer de nuevo. Qué increíble. Y así es, el ser humano no puede ver la grandeza de Dios, la maravilla de Dios, cómo Dios nos tiene aquí, cómo nos hizo Él, cómo hizo este cuerpo y que este cuerpo funciona con Él. Y para que este cuerpo funcione bien, tiene que tener humildad uno, tiene que tener temor de Jehová, que es lo mismo. Tiene que tener sabiduría, que es lo mismo. O sea, la gente cree que la humildad es solo una palabra. No, la humildad es una ciencia, es una ingeniería. La humildad es entender a Jehová Dios. La humildad es entender a Jehová Dios. Y el ser humano es guiado por espíritus malos de enojo que va a entender a Jehová Dios. Y por eso yo le preguntaba a Dios cada detalle de todo esto. Y Jesús le habló a este Nicodemo y le dijo, si querés ver, le dijo, tienes que nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo no va a ver, no va a ver. Y por eso es que uno a la gente le enseña la humildad bastante. Como decía el diablo, yo no sé por qué te enseña la humildad, ¿verdad? Porque como el diablo no puede entender tampoco cómo funciona todo el universo, que es asombroso las innumerables obras de Jehová Dios y cómo Jehová le vino a hablar a los hombres y como este Nicodemo y le dijo que tenía que nacer de nuevo. Mire, no porque si no, no vas a ver, le dijo. Imaginen nacer como animal uno, nacer como un animal y criarse como animal y morir como animal. Por eso yo me impresionaba cuando leía y que decía, el hombre que esté en honra y no entiende, semejantes a las bestias que perecen. Es increíble, hermano. Uno nace animal y si no nace de nuevo, no puede ver la grandeza de estar acá. En una eternidad tan grande, hermano, en un Dios tan como dicen, inescrutable, como se dice en la misma palabra. Y por eso Nicodemo le dijo, mire, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Sí? O sea, lo interpretaba físicamente, volver a entrar en el vientre de su madre. Y el hombre por eso es que busca en la mujer la solución para su vida. El hombre busca en la mujer la interpretación de su vida. El hombre busca en la mujer el bienestar de su vida. Y no, la mujer solo es un instrumento de Dios para que nosotros hayamos nacido. Pero nosotros somos obra de Jehová Dios, el Creador, un Dios que está trabajando todos los días en nuestras vidas. Si nosotros tenemos humildad, si tenemos mansedumbre, o sea, cuando dijo Jesús, aprended de mí que soy manso. Aprender a ser manso es lo mismo que no obedecerle a los demonios. La gente que no es mansita, lo único que hace es obedecerle a los demonios del enojo. Eso es la diferencia. Y por eso él decía que para escapar de los demonios hay que aprender a ser manso y humilde de corazón. Porque ser manso, para eso uno perdona. Para ser manso, para eso se perdona. Y sirve y aprende a humillarse delante de Dios para entender la grandeza de Jehová Dios. Y por eso esa es una ciencia. Y este hombre le dijo a Jesús de que tenía que entrar otra vez en el vientre de su madre. O sea, él quería interpretar eso. Quería interpretarlo y no podía. ¿Cómo era ver el reino de Dios? Oiga bien, y le preguntaban, ¿dónde está el reino de Dios? Y les decía, ahí está entre vosotros. Pero no lo puede ver el ser humano por causa de que no le obedece a Dios ni lo ve, sino que obedece a los demonios del enojo, a los espíritus del enojo, que son los mismos que le enseñan a uno desde niño la educación, una falsa ciencia, una falsa educación. Y usted, un científico con una seguridad, le dice que venimos del Big Bang, que después del Big Bang, que la expansión del universo y todo eso. Hermano, es un Dios que trabaja todos los días. Es un Dios que se llama Jehová de los ejércitos, porque tiene trabajando una maquinaria
enorme en todo, en nuestro cuerpo Él trabaja. Si nosotros tenemos humildad, Él hace la obra excelente. Sí, por eso es necesario. Por eso dice la palabra que sin humildad es imposible que el hombre viva. Sin humildad el hombre no puede interpretar la vida. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así es. Porque la humildad es el mismo temor de Jehová. Y el ser humano no puede vivir a causa de no entender eso. El ser humano está atrapado en la ignorancia de los demonios. Los demonios lo atrapan y le hacen sentir solo discutir, competir, luchar unos con otros. Solo eso le hace sentir esos demonios a la gente, pero no le hace el deseo de vivir eternamente. No, los científicos han gastado millones en ir a buscar la vida eterna ahí en el espacio, ahí cerca de la luna. Quieren ver si está en otro planeta. Y Jehová ha estado aquí, está aquí. Pero como dice, si el hombre no tiene humildad, semejante es a la bestia que perece. Por eso las personas que no buscan la humildad, simple y sencillamente van a morir como las bestias. Y por eso usted tiene que entender que Jehová ha hecho todo, y por eso se llama Jehová de los ejércitos, y Él nos hizo. Imagínense trabajando un montón de criaturas diminutas en nuestro cuerpo. Están trabajando, sí, tejiendo nuestros cuerpos. Un montón de maquinaria trabajando en nuestros cuerpos, en nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra piel, nuestra boca. Todo, pero un ejército enorme, incontable. Un Dios inescrutable que la gente no lo ve. La gente se levanta, se enoja, los espíritus de enojo lo levantan y lo hacen molestarse, discutir, alegar. Por eso yo le digo que yo era pequeño, yo lo que me asustaba era por qué mi mamá nos regañaba. ¿Por qué mi mamá nos regañaba? ¿Qué sentido tenía estarme regañando? Yo decía a Dios, ¿por qué ella es así? Y me impresionó años y años y años. ¿Por qué existía esa diferencia entre los hijos y todo? ¿Por qué los padres peleaban unos con otros? Y yo me preguntaba, ¿por qué ellos hacían eso? Hasta que Jehová me mostró que la gente es guiada por espíritus de demonios, por espíritus malos que son el enojo. Y por eso dice, no hay enojo en mí, dice Jehová. Y la gente le quiere hacer creer que es cristiana y que sabe de Dios y que conoce a Dios y que estuvo con Dios platicando y que estuvimos sentados. Bueno, esta me invitó una pizza, ¿verdad? No, hermanos, eso son demonios. El ser humano, si no es humilde, es una mentira. Y por eso le dijo Jehová a este hombre amado Nicodemo, si querés ver, le dijo, tenés que volver a nacer de nuevo y tenés que ser humilde. O sea, eso es lo mismo. Para que mires qué es. Y por eso dice, mira, ¿y cómo puede ser eso? Dijo, puede entrar otra vez en el vientre de la madre. Y Jesús le dijo, mire, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahí ya le complicó más todavía a mí. No había que nacer de nuevo solamente, sino que había que nacer de la palabra y conocer a ese gran espíritu que tiene un gran ejército trabajando. Si solo usted mire un mínimo, oiga bien aquella cosa redondita, con vueltas, con color, con una concha, como mantequilla, envuelta en una concha natural. ¿Usted cree que una cosa de esas la hace la evolución? Eso es ridículo, hermano. Eso lo hace Jehová con su ejército trabajando en cada detalle de cada cosa. Así es. Él está trabajando ahí, miren, cada criatura, en cada ser que hay en la tierra, Jehová. Y por eso ya cuando le dijo aquí, y ahí lo bloqueó del todo, porque ya este hombre ya no sabía nada. Dice, mira, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es,
Mire. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahí está. Dios es Espíritu. Jehová Dios es Espíritu. Y uno lo entiende con el pensamiento, con el corazón. Lo ve. Uno ve cómo trabaja. Si usted mira los aguacates, otra mantequilla, otro tipo de mantequilla. Natural. Sí. Cuando usted mira un grano de frijol, ¿cuántas personas se benefician solo de los frijoles? Y los frijoles lo trabaja una gente, mira, en la tierra. Otros lo acarrean, solo los frijoles, oigan. Otros lo acarrean, otros lo embolsan, otros lo venden, otros lo trasladan hacia sus casas, otros lo cocinan y usted se lo come, así es, solo con los frijoles. Y eso entretiene y ayuda a miles de personas. Y hay otras personas que vienen y combinan esos frijoles con las baleadas. Otros combinan esos frijoles con la carne asada. Otros combinan esos frijoles con la mantequilla. Otros combinan esos frijoles con un huevo, con cuánta cosa. E imagínese un solo producto. Imagínese el arroz. Todas esas maravillas que usted las ve diariamente y el ser humano se las traga porque no come. El ser humano no come, traga como la culebra. Que la culebra cuando mira un huevo se lo traga así, lo digiere, se lo traga. Porque no puede ver. El ser humano, hermano, porque no ve que Jehová es inescrutable, un Dios tan grande que trabaja. Por eso cuando usted se mira la piel, dígale Dios, ¿verdad? Me falta humildad para que su espíritu trabaje en este cuerpo. Por eso les decía, tienes que volver a ser como niño, les decía. El que no vuelve a ser como niño no puede entrar al reino de Dios, también les decía. O sea que él siempre tratando de empujar a la gente hacia vivir, hacia el reino de Dios, y la gente no podía entender. Y a Nicodemo le dijo, tenés que nacer del agua y del Espíritu. Mira. El viento dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Sí? O sea, ahí quedó bloqueado ya este hombre no podía saber qué era eso. Yo por eso cuando comencé a ser cristiano, yo lo primero que quería saber que un cristiano, un pastor me explicara qué era la salvación. Y mire, hermano, ni uno podía explicar qué era la salvación. Y todo el mundo es cristiano. Nadie podía saber quién era la salvación. Y oía y estudiaba a grandes predicadores. Y solo decían, usted levanta la mano y acepta a Cristo, es salvo. Acepta a Cristo y será salvo tú y tu casa. Y ya, aquel negocio así. Oiga bien, ¿cómo el ser humano puede caer en tanta mentira, en tanto engaño, el ser humano, y no ver que hay un Dios todopoderoso que trabaja todos los días en la vida del ser humano, si el ser humano es humilde? Imagínense que le explicó a uno de los hombres más brillantes, le dijo, mira, cuando vos tengas problemas, cuando tengas problemas, lo voy a leer, mire, Segunda de Crónicas 7:14 del libro de Crónicas, mire. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Mire que este hombre era aparentemente de lo mejor, ¿verdad? Verso 12, le voy a leer desde el 12, qué interesante, mire. Mire cómo dice, ¿ve? Y apareció Jehová a Salomón de noche, ¿sí? Ahí está. Dios siempre busca una persona que piense. No crea que va a buscar un gato, un chucho, chucho, va a ir a predicar chucho. No, hermano, buscaba, y mire, este era lo mejorcito que había en esa época. Y se le apareció Jehová y le dijo, apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. O sea, había hecho el templo porque David le había ordenado que hiciera un templo y lo hizo. Un templo así como este, más pequeño, porque en ese tiempo no había tanta estructura como la que tenemos el lujo ahora, ¿verdad?
Y dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia. Mire, o sea, cuando empiezan los problemas es cuando ya no se razona, quiere decir. Y mandare a la langosta, mire, que consuma la tierra. Y si enviare pestilencia a mi pueblo, dice. ¿Cómo vas a resolver el problema? Le dijo. ¿Sí? ¿Cómo vas a resolver el problema? Entonces le dijo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Ahí está. Imagínense. Le dijo que si se humillaba a su nombre y si le enseñaba al pueblo eso, él iba a resolver los problemas. ¿Qué le parece? Imagine cuánto cristiano que predica otras cosas y anda la gente que acepta a Cristo. Cristo me salvó. Yo tengo el don de la danza. Sí, yo tengo el don de esto. Mire, Pablo enloqueció a la gente con los dones y él decía, yo tengo el don de esto y el don de esto. O sea, una ignorancia increíble, hermano. Y mire que este hombre era lo mejorcito que había ahí. Lo mejor, y le dijo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. O sea, si te humillas a mi nombre, le dijo a mí. ¿Y usted cree que lo pudo hacer? No podía porque era un animal, era una bestia. Era un animal. El que no se puede humillar es un animal. Óigame bien, un Dios tan grande que le da espacio a usted sin cargas, como dice él, venid a mí los que estáis trabajados. Un yugo tan liviano como es aprender a ser manso y humilde de corazón. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dijo. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es rápido. Imagínense, le estaba dando la solución y le digo, mira, cuando tenga que esté cerrado todo y esté bloqueado todo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi palabra, y se convirtieren de los malos caminos, o sea, del enojo a Jehová. Mire, entonces yo iré de los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. ¿Qué le parece? Yo te voy a restaurar, le dijo. Pero no se podía humillar. No podía porque era un animal que pensaba en la riqueza, en el dinero, en las mujeres. Eso era todo. No tenía razonamiento como ser humano. Óigame bien. Este hombre era un ignorante de primera línea. Y era lo mejor que había. Y a este siguen, pero miles de hombres cristianos que siguen a este hombre. Sí. Imagínense. Y no se podía humillar. Y se lo dijo, si se humillare mi pueblo. Mira. Ahora, le dice el 15, ahora están abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre. Ahí está, mire, ¿qué es lo importante en el templo? Es el nombre de Jehová. No es otra cosa, es el nombre de Jehová. Sí, por eso usted mira en las iglesias no saben qué hacer. Lo importante es esto, lo importante es el nombre. Para eso eligió Dios su casa. Y mire, eligió, dice, ve, porque ahora he elegido, santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Mire, explicándole de que poder vivir eternamente, le dijo, para siempre. ¿Y cree que entendió? Y era lo mejor que había, oígame. Era de lo más intelectual que había. Imagínense desenvolvernos en una sociedad con tanta ignorancia, hermano. Ver a la gente poseída de los demonios y no poder hacer nada, porque uno mira que es una batalla gigantesca enfrentar a tantos millones de demonios que han estado durante años poseyendo a los seres humanos, dominando a los seres humanos, controlándolos desde que se levanta el ser humano. No dice gracias Jehová por respirar, no puede ver, no lo ve, no entiende, no lo ve, no lo entiende, porque como tiene malos espíritus, tiene demonios, entonces se queja.
y se levanta a quejarse y publica las quejas y le anda diciendo a toda la humanidad que hay problemas, que hay una crisis, que tenemos estos problemas. Los demonios hablan y hablan y hablan, los demonios hablan cosas malas día y noche, sí. Y los seres humanos son pastoreados por la muerte, como dice los salmos, y la muerte los pastoreará, dice, mira. O sea, los demonios pastorean a la gente. Es increíble que estos hombres eran lo mejorcito que había, y estos hombres no podían entender nada, oiga bien. Él sabía que él tenía que humillarse, pero no lo podía hacer. Por eso él decía que su vida había sido amarga. La gente le hace demostrar de que está disfrutando de la vida y es pura mentira. La gente es mentirosa. Por eso él decía, he hallado más amarga que la muerte. A la mujer decía, ¿verdad? Cuyo corazón son lazos y redes y sus manos ligaduras. Si yo me humillo, dice, escapo. Pero si soy enojado, quedo preso ahí. ¿Qué le parece? O sea, que estos hombres sabían la solución, pero no se podían humillar. No se podía humillar la gente. ¿Qué es nacer de nuevo? Es humillarse delante de Jehová Dios. Y por eso es que estos hombres no podían vivir, porque los seres humanos creen que humillarse delante de Dios solo es una palabra, y que esa palabra la puede hacer cualquier ser humano. No. El humillarse es el temor de Jehová. Es el temor de Jehová. El humillarse. Mire cómo decía aquí, ¿ve? Libro de Salmos, capítulo 34. Mire cómo dice, ¿ve? Mire que eran salmos, y este era otro de los más brillantes que había. Mire. Otro brillante que había aquí. ¿Qué le parece? Pero no se podía humillar. Desde ahí usted puede ver quién es un animal, qué cosa es un animal. Y pelear. Yo por eso le decía a Dios, pelear contra todo eso, Jehová. Tanto demonio que tiene la gente. Eso es serio. Es serio, hermano. Y mire cómo decía, ¿ves? El mismo David sabía. David dice el capítulo 34, verso 11, dice, venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Ahí está. ¿Qué es el temor de Jehová? Es la humildad. Él les enseñaba la humildad. Pero no le era fácil. No era fácil practicarla para ellos. Porque estaban acostumbrados a que los demonios los pastorearan. Sí. Se acostumbraron a los demonios y ya no podían dejar de estar con los demonios. La gente que es enojada y no puede dejar de enojarse, está acostumbrada a los demonios. ¿Cómo va a estar acostumbrada al Espíritu de Dios? No, eso es mentira, hermano. Y por eso estos hombres, miren, el temor de Jehová os enseñaré. O sea, la humildad a Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida? ¿Sí? Ahí está. Explicado la vida. Es humillarte delante de tu Dios, Jehová. Eso. ¿Quién es el hombre que desea vida? Y que desea muchos días para ver el bien. Mira, ¿qué le parece? ¿Qué cosa? Estos hombres sabían, hermano. Y mire cómo les decía, guarda tu lengua del mal. Ahí está. Él sabía que hablar con los demonios es destructivo. Si usted habla con enojo, eso es destructivo. Así es. Con celos, con envidia. El diablo es el único que es envidioso. Y por eso dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar de riqueza. ¿Qué le parece? ¿Sí? ¿Y la gente de qué habla todos los días? De riqueza. No hay de otra cosa. El engaño de la riqueza, como decía Jesús, ahogan la palabra y se hace infructuosa. La gente solo en eso habla, no habla de otra cosa. De comprar, de tener, sí, de trabajar para esto. No, solo eso habla. Y por eso dice, tus labios de hablar engaño.
apártate del mal, mire, haz el bien y busca la paz y síguela a mí. ¿Qué le parece? Él sabía, y estos hombres no podían. No podían, porque la humildad es una ciencia. Es una ciencia. La humildad es una ciencia que el ser humano no le ha gustado. Y los demonios se oponen a la humildad. Mire cómo dice el capítulo 1 del libro de Proverbios. Mire. Capítulo 1 de Proverbios. Dice. Capítulo 1, verso 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ahí está. O sea, si usted no se esfuerza por ser humilde, usted no está haciendo nada. Nada puede estar años aquí. Si usted no se esfuerza por ser humilde, no está haciendo nada. Ese es el principio de vivir. Así es. Imagínense que estos hombres sabían. Estos sabían cuál era la forma para entrar, y como Jesús decía, estrecho es el camino que lleva a la vida. Eso es la estrechez. La estrechez es ser humilde. Así es. Porque si usted no es humilde, los demonios le están dirigiendo su vida y le van a destruir su vida. Así es. Y los demonios no pueden vivir en medio del cuerpo de las personas con humildad. Los demonios no pueden estar ahí, ni las enfermedades pueden estar ahí. No soportan a la gente humilde los demonios, porque la presencia de Jehová entra en las personas que se humillan, como leíamos la predicación del otro día de la mujer que se humillaba y detuvo a David y azotó a aquel hombre perverso que era el marido de ella y lo despojó. O sea, en la humildad, hermano, el temor de Jehová, ahí el ser humano pega. No es una palabra, es una ciencia, es una ingeniería, que si usted no se esfuerza por hacerlo, usted no vive. Y por eso es que mire cómo dice aquí mismo, ¿ve? Dice el capítulo 1, verso 23, mire cómo dice, ¿ve? El 22 dice, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Ahí está, mire. El ser humano ama la ignorancia, sí es. Imagínense que a usted le digan que tiene que ser humilde. Y yo desde que empecé a leer la Biblia miraba que yo pensaba que toda la gente se esforzaba por ser humilde. Y es mentira, hermano, la gente fingiendo que es cristiano. Fingiendo. Sí, una cosa espantosa, eso. Y por eso dice, mire, ¿hasta cuándo simples amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, mire. Y los insensatos aborrecerán la ciencia. Ahí está, mire. La humildad es una ciencia que se practica todos los días. Todos los días. Si usted no la puede practicar, usted no puede vivir. La humildad es una ciencia, no es cualquier cosa. Y sin eso usted no puede ligarse a Jehová Dios. Sin eso es imposible agradar a Dios. Sí. Y por eso dice, vosotros, volveos a mi reprensión. Mire, volveos a mi palabra. Usted tiene que gustarle la palabra para que aprenda la humildad. Volveos a mi reprensión. O sea, tiene que gustarle la palabra. Si a usted no le gusta la palabra, los demonios le van a dirigir su vida y se la van a destruir. Así. Y por eso dice, volvemos a mi reprensión, he aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Ahí está, para eso es la palabra, para entender la misma palabra que es el verbo que es Jehová Dios. Es Jehová Dios, para poderlo ver como Él es el Dios inescrutable, un Dios grande, enorme, un Dios que trabaja todos los días. Si usted es guiado por el enojo, usted no lo ve, no lo ve.
pero si usted se humilla, y le lo dijeron a todos desde el Génesis al Apocalipsis, a todos les dijeron que tenían que humillarse. ¿Y cree que lo hacían? No podían, porque estaban acostumbrados a los demonios, como Jesús les decía, ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? Y los tenía que reventar y decirle, ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? Entonces les decía, vuestro padre es el diablo, les decía, porque estaban acostumbrados ya a los demonios. La gente se acostumbra a que los demonios le dirijan su vida. Y por eso es que la gente no puede vivir. ¿Usted cree que si usted llega a 50 años y no va a cuidar su vida y mira que su cuerpo empieza a deteriorarse, usted no se va a poner despierto y va a decir, bueno, ¿qué hay que hacer aquí? Si se humillara en mi pueblo. El temor de Jehová. ¿Quién es el que desea vida? Dice. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Sí? A todos les decía, van a vivir, pero si se humillan. ¿Sí? Y dice, el verso 24, mire, por eso el sufrimiento de la gente, dice, por cuanto llamé y no quisiste oír. Ahí está, mire, ahí está el sufrimiento. El sufrimiento es en que a usted no le guste oír la palabra. Ahí empieza su sufrimiento. Si a usted no le gusta oír la palabra, no reclame. No reclame. Por cuanto llamé y no quisiste oír, ahí está. La palabra para eso es. Por eso le digo que años y años Jehová me ha permitido estar estudiando solo eso. El temor de Jehová, la sabiduría, la humildad, la fe. Sí. ¿Por qué es tan importante esto? Porque si no, no puede vivir. ¿Y por qué? Para eso es la reprensión. ¿sí? Los insensatos aborrecerán, dice, los insensatos aborrecerán la ciencia. Y dice el 24, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi palabra y no hubo quien atendiese a mí, sino que desechaste todo consejo mío. Y mi palabra no quisiste. ¿sí? Es que ahí está el sufrimiento. Usted cuando oye la palabra ahí decide si quiere sufrir o no quiere sufrir. Si los demonios le dicen no oigas eso, usted va a obedecer, le toca sufrir. Porque los mismos demonios le van a matar, le van a destruir. Recuerde que los demonios han tenido a la humanidad miles de años atrapados. Miles de años atrapados, encerrados, enfermos, angustiados. Sí. Y mi reprensión no quisiste. Entonces dice el 26, también yo me reiré en vuestra calamidad. Y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Ahí está. Todos los miedos que usted siente, ¿sabe quién se los hace sentir? Los demonios del enojo. Todo lo que siente miedo usted, son los demonios del enojo. Que hacen que usted le tenga miedo a todo. A todo. Sí. Por eso es que tiene que aprender a ser manso y humilde si usted quiere hallar descanso, vida para su alma. Sí. El alma solo reposa ahí. Y mire cómo dice, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Ahí está. Por eso es que Salomón, cuando ya estaba en un momento que había despreciado la palabra de Jehová Dios y el nombre de Jehová, llamó y Dios no le atendió. Y era lo más inteligente. David también le rogó, yo voy a hacer el templo, Dios. Y Jehová le dijo, no. Vos le obedeces a los espíritus del enojo. ¿Para qué? Vas a morir. Y se lo llevaron los espíritus. Y por eso dice el 29, por cuanto aborrecieron la humildad, mire la sabiduría, y no escogieron la humildad a Jehová. ¿Qué le parece el temor de Jehová? Usted tiene que escoger si quieres vivir. Usted va a escoger vivir cuando escoja ser humilde. No esté jugando todos estos años aquí.
¿Cuánto le queda a usted? Porque tiene que enfrentarse a la muerte. Y con humildad la muerte queda reducida a nada. La muerte es nada delante de la humildad, delante del nombre de Jehová. Así es. Y por eso dice, no escogieron el temor de Jehová. No quisieron mi palabra, dice. Menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará. Ahí está, mire, eso es lo que yo le decía a Dios. ¿Cómo hay que enfrentar a tanta gente ignorante, hermano? Qué bueno que solo fueran ignorantes, que obedecen a los demonios del enojo. Eso es lo peor. ¿Entiende? Por eso dice, miren, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los demonios, dice, de los diablos, los echará a perder. ¿Sí? Y mire cómo dice el 33, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Ahí está, ¿sí? Qué bonito, vivir. Oiga, sin temor a nada, aunque usted mira a los demonios y todo, pero es que hay que enfrentarse. Oiga bien, una generación de ignorancia enorme, que le enseñan ignorancia en la universidad, en el colegio a uno, personas que tienen espíritus de enojo, son demonios. Oiga bien, los demonios educando a los seres humanos. Para morir, sí. Y los padres, bien, sí. No, mi hermano. Por eso usted tiene que entender que Jehová es la vida. Jehová nos hizo para vivir. Y voy a terminarle leyendo aquí en el libro de Salmos, capítulo 100. Mire qué bonito. Este salmo tan perfecto, mire. Mire que Jehová, hacer todo esto tan bonito, hacerle ojos, manos, pies a usted, para alabarle, para eso lo hizo a usted. No lo hizo para otra cosa. No piense que es para que haga un montón de proyectos. No. Aquí hoy vino a hacer lo mejor que pudo haber hecho en toda esta semana. Hoy lo vino a hacer, alabar a Jehová. Y hacerlo con alegría también, porque si lo hace con enojo y con orgullo, entonces están los demonios trabajando ahí. Y por eso dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Miren, todo el mundo tiene que alabar a Jehová, hermano, porque esa es parte de la ciencia de la humildad, del temor de Jehová. Cantar, y cantar con respeto a Jehová, eso es parte del temor de Jehová para vivir. Sí. Y mire cómo dice, servid a Jehová con alegría. Mire, todo eso, todo lo que uno hace para Jehová tiene que hacerlo con suma alegría. Nada de murmurar, de quejarse obedeciendo a los demonios. No, el que se queja lo que está obedeciendo es a los demonios. Por eso usted mira, la gente enojada es pastoreada por los demonios. Sí. Servid a Jehová con alegría, dice, venid ante su palabra con regocijo. ¿Sí? O sea, como un día festivo oír la palabra. Mírenlo como un día de fiesta. Hoy mírenlo como un día de fiesta. Con regocijo quiere decir. Y mire cómo dice, reconoced que Jehová es Dios. Jehová es Dios. Jehová es Dios. No es un ídolo, es el que hizo todo, el que está usted viéndolo cada vez que se come un mínimo, ¿verdad? Aunque a usted no le gusta. Pero usted mira mantequilla en el mínimo, es mantequilla natural. Cuando usted mira los aguacates, es mantequilla que la hace Jehová. Y sin refri, sin nada. Agua, sol y aire nada más. Mire, y la tierra, ahí está. Todo el trabajo, imagínense, tiene un ejército solo haciendo aguacates. ¿Qué le parece? Tiene un ejército en medio de los agualotales donde siembran el arroz y nace el arroz aquello tan bonito, aquellas vainas.
Óigame, un ejército trabajando en cada mata de esas. Imagínale el poder que tiene Jehová, la capacidad. Y le van a venir diciendo un montón de ignorantes llenos de demonios que este es el Big Bang. Que el Big Bang fue el que nos tiene aquí. Y usted dice, ¿quién es el Big Bang? Son los demonios que le hacen ver a los ignorantes cómo atraparlos y tenerlos engañados. ¿Sí? Y que nosotros éramos monos. No, mi hermano, somos criaturas. Él nos hizo, como dice el Salmo, reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo. Él nos hizo. Imagínense que la mujer tiene el vientre y Jehová trabaja con un ejército en el vientre de ella y ella no lo puede ver porque tiene enojo, no lo ve. Pero si no tuviera enojo se asombraría de ver esa maravilla de Jehová, cómo trabaja. Jehová es maravilloso. Mira, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros, a nosotros mismos. ¿Sí? Pueblo suyo somos y ovejas de su prado, o sea que tenemos que ser humildes, porque no tenemos otra opción. Usted no tiene otra opción, no. Los demonios van a luchar contra usted. Los demonios luchan y han luchado contra todo lo que es alabar a Jehová Dios. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Cuando uno mira tanta cosa maravillosa, solo le da gracias. Y uno dice, Dios, cuánta maravilla hay, cuánta cosa creada. Por eso le leo el texto que comencé, dice en el Salmo 104. Qué salmo tan precioso, dice. 104, verso 24, dice, cuán innumerables son tus obras. No se pueden ni contar. Yo me levanto en la mañana y miro cuánto trabajo hace Jehová, cuántas cosas hace Jehová. Y me asombra, me asusta. Yo no sabía por qué desde niño me impresionaba, todo me impresionaba. Todo lo que miraba alrededor mío me impresionaba. Porque Jehová me despertó el oído y el entendimiento desde muy pequeño. Yo no lo entendía, no sabía que era Jehová que estaba ahí. Y por eso dice, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas, dice, con humildad, con sabiduría. Mire, la tierra está llena de tus beneficios. O sea, la tierra está llena de cosas. ¿Cuánta cosa hace Jehová? ¿Cuánta cosa hace Jehová? Es increíble. Sí. Y en cada cosa participan millones de seres humanos. Y les da vida y les ayuda, sí, en todo lo que Jehová ha creado, sí. Y dice el 25, mire, solo ver el mar es una cosa asombrosa. Cuando yo fui por primera vez a ver el mar, era un niño. Y quedé viendo aquello cómo golpeaba. Y se oía un sonido como un látigo en la noche. Yo decía, Dios. Y miraba aquella profundidad y me espantaba y me angustiaba solo ver aquello. Y no me atrevía a meterme. Sí. Yo decía, no, esto es impresionante. Lo que Jehová ha hecho es una cosa asombrosa, hermano. Y no digamos que ver todo lo que hay fuera de este planeta. Eso es inescrutable, es inmenso. Y por eso dice aquí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Ahí andan las naves. O sea que Jehová es maravilloso. Por eso usted tiene que aprender la humildad si usted quiere vivir. Cuando usted oye la palabra, le va a ayudar a ser humilde. Los demonios no quieren que usted oiga la palabra. Los demonios le van a quitar el deseo de venir a la iglesia. Así es. Lo van a hacer y le van a hacer que le pongan planes para hacer otras cosas. Sí. Que usted menosprecie la casa de Jehová, pierde. Salomón lo hizo David. Sí. Lo hicieron menospreciar la casa de Jehová. Ahí cayeron ellos. Porque en la casa de Jehová está el nombre de Jehová. Ahí he puesto mi nombre, dice Jehová, para santificarlo.
Si se humillare mi pueblo, lo sano, dice. Lo va a sanar, pero si usted no se humilla, usted puede dar 1000 vueltas, sí. Puede hacer 1000 maromas, si no se humilla, se va, se va. Jehová Dios es eterno y Él quiere que nosotros vivamos. Si solo las distancias son tan inmensas, no digamos la eternidad, hermano. La eternidad es una cosa asombrosa. Póngase de pie porque esto es grande. Gracias te damos, Padre. Gracias, maravilloso Dios. Eres bueno, tu bondad permanece para siempre. Tú has hecho todas estas cosas con sabiduría. Este lugar tan bonito, tan maravilloso que nos has puesto, Padre, para adorar tu nombre, tu grandeza, donde los hombres tienen que aprender la humildad a tu nombre, Jehová, para que vivan. Enséñales, Padre, ese camino, a ser mansos y humildes de corazón, para que puedan vivir, Jehová, en tu bondad y en